Vale, vamos. Os recuerdo un poco la dinámica de esta segunda parte. Vamos a empezar, lo primero de todo, votando esas recomendaciones que han ido surgiendo a lo largo de la presentación. Aparecerán en enunciado y aparecerán, no sé si está, sí, tenéis que votar puntuando del 1 al 9 si estáis completamente en desacuerdo con la recomendación que aparezca o completamente de acuerdo. Yo os rogaría, por favor, que lo hagáis no en base a lo que hacéis, sino a lo que consideráis que se debe de hacer, ¿vale? Porque se trata de las recomendaciones. ¿Está ya preparado para empezar ya directamente o sí? Vale, pues entonces la primera afirmación, la primera recomendación con respecto al diagnóstico inicial sería que se recomienda una biopsia con aguja gruesa para la evaluación inicial del tratamiento. ¿Qué margen de tiempo? ¿Vale? Vamos rapidito, ¿no? Con respecto al diagnóstico inicial, la segunda recomendación sería que la evaluación inicial debe de incluir, esto va todo junto o por separado, perdona, que no me... Todo junto, exacto. La evaluación inicial debe incluir las 4 cosas: el diagnóstico inequívoco de carcinoma infiltrante, tipo, grado, histológico y biomarcadores, incluyendo receptor de estrógeno, progesterona, HER2 y Ki67. ¿Vale? Con respecto al diagnóstico inicial, tercera recomendación, se debe dejar un marcador en el tumor al realizar la biopsia. Con respecto a la evaluación de la axila en el momento del diagnóstico, antes del tratamiento, se recomienda valorar la axila con ecografía en todas las pacientes a las que se realiza BAG por sospecha de cáncer de mama, realizando punción o biopsia en caso de detectar ganglios sospechosos. Con respecto, de nuevo, a la evaluación de la axila en el momento del diagnóstico, se recomienda valorar la realización de la biopsia de ganglio centinela después del tratamiento, incluso en paciente con ganglios positivos al diagnóstico. Con respecto a la información necesaria que debe acompañar a las piezas quirúrgicas tras el tratamiento neoadyuvante, la afirmación dice que en el volante debe de indicarse de forma clara que se ha realizado tratamiento neoadyuvante. De nuevo, con la información, la recomendación dice que debe disponerse de información sobre localización, número y tamaño del tumor o tumores antes del tratamiento. Con respecto a la información, es recomendable que se indique presencia y tipo de marcadores, estado ganglionar antes del tratamiento, características del tumor primario antes del tratamiento y grado de respuesta clínica radiológica con el tratamiento.
Con respecto al estudio macroscópico de las piezas tras tratamiento neoadyuvante, se recomienda el muestreo sistemático de la pieza realizando un mapeo utilizando fotografía o esquema de la misma. Con respecto al estudio macroscópico, cuando son identificables macroscópicamente, debe indicarse la presencia y medidas del tumor o lecho tumoral, sean uno o varios. Con respecto al estudio macroscópico, el muestreo debe de cubrir tanto las lesiones macroscópicas como el área sospechosa de afectación tumoral antes del tratamiento. Con respecto al estudio macroscópico, se deben evaluar histológicamente todos los ganglios con inclusión completa en secciones de 1 o 2 milímetros. ¿Estas van por separado o van todas juntas? Todo junto. Bueno, pues el informe patológico debe incluir todo eso. Con respecto a la biopsia selectiva del ganglio centinela tras tratamiento neoadyuvante, la recomendación es que para evaluación de ganglio centinela tras tratamiento neoadyuvante se recomienda emplear técnicas que permitan valorar la respuesta al tratamiento. Con respecto a la evaluación de marcadores, la recomendación es que debe considerarse la evaluación de biomarcadores en el carcinoma invasivo residual en la pieza, incluyendo mama y ganglios, tras tratamiento cuando el resultado en BRAC previa no sea concluyente, el resultado en BRAC previa fuera negativo, en tumores que no hayan hecho ninguna o muy poca respuesta al tratamiento o en tumores heterogéneos o que presenten múltiples focos con diferentes morfologías. Con respecto a la respuesta patológica completa, la recomendación es que la respuesta patológica completa tras tratamiento neoadyuvante se defina como la ausencia de carcinoma invasivo residual, tanto en la pieza quirúrgica de mama completamente resecada, como en todos los ganglios linfáticos regionales muestreados tras completar el tratamiento neoadyuvante. Con respecto a la respuesta patológica completa, la presencia de carcinoma in situ exclusivamente, en ausencia de componente invasivo, se considera respuesta patológica completa. Esto es un poco redundante, ¿no? Pero bueno. Con respecto al sistema de evaluación de respuesta, la recomendación es que para evaluar la respuesta tras tratamiento neoadyuvante en piezas de cáncer de mama se utilice el sistema RCB. Vale, vamos a dejar ahora un margen de tiempo para que la gente
que sabe de estas cosas, haga el análisis, aunque algunos resultados los habéis visto ya que iban saliendo ahí, pero se tienen que analizar, establecer las medianas y ver hasta qué punto hay acuerdo o no lo hay, ¿vale? Y vamos a aprovechar, ¿me ponéis por favor la presentación, lo de la web? Vamos a aprovechar para dos cosas. Primero, para presentaros otra parte del plan un poco de formación que nos hemos propuesto el equipo de trabajo, y aprovecharemos también, abriremos un tiempo de discusión que moderará el doctor Aranda sobre cuestiones que pueda plantear todo esto de la neoadyuvancia, un turno de preguntas abierto. Entonces, me preguntabais, me habéis pedido ya varios, la presentación. ¿Me puedes dar la presentación? Bueno, la presentación está aquí. El grupo de trabajo de Neopad, con el apoyo de Roche, hemos diseñado y abierto una página web. Esto no va. Es una página evidentemente gratuita, completamente abierta a todo el mundo. Aquí está. Vale. Requiere de un registro, obviamente, como cualquier página web, ya sabéis que hay que registrarse con nombre y tal, pero por lo demás es completamente gratuita. Tiene el aval científico, tanto de la SEAP como de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria. No va. Esto no... Ahora. Bueno, como ya os he dicho antes en la introducción de la sesión, el objetivo del grupo de trabajo de Neopad es evaluar el rol, el papel que tiene el patólogo en el tratamiento del cáncer de mama con neoadyuvancia. Como objetivo nos planteamos desarrollar un plan educacional dirigido a patólogos tanto generalistas como dedicados a patología mamaria, donde se pudiera revisar, discutir las evidencias actuales que hay con respecto al tratamiento en neoadyuvancia. No. Ahora, esta es la página web, aquí tenéis la dirección, y esta sería la página de introducción. Bueno, aquí estamos, nos podéis poner cara a los que hemos participado. El único que no está hoy es Vicente, que pide disculpas porque volvía de Asco y no podía organizarse el viaje. Le hubiera gustado estar aquí. El resto de compañeros sí que está y ahora estarán conmigo también aquí para responder a las cuestiones que queráis plantear. La página está repartida en varios apartados. Por un lado, en el apartado de nuestras recomendaciones está la presentación tal cual os la he puesto, os la podéis descargar libre y gratuitamente. Hay una presentación hecha por un oncólogo en el que se introduce, se da la perspectiva de la neoadyuvancia desde el punto de vista del oncólogo, y hay una primera parte muy interesante que es como un tríptico donde están las recomendaciones y esto puesto de manera muy sencilla, muy clara, que os podéis descargar e imprimirlo también para trabajar. Bueno, aquí vais diciendo lo mismo. Tenemos después una serie de casos clínicos de pacientes que han llevado neoadyuvancia, planteados también en forma de presentación, en la que se evalúa todo el proceso, desde la biopsia inicial hasta la evaluación final de la respuesta. Tenemos a continuación, me las pasáis vosotros porque esto no... Un banco de imágenes que incluyen una parte inicial del procesado de muestras, otra parte del estudio macroscópico, otra parte del estudio microscópico, con imágenes de bastante calidad, en la que podéis ver diferentes ejemplos. Hay también un apartado en el que aparecen varios vídeos en los cuales se puede ver el proceso de trabajo con las muestras. Hay un test de conocimiento y unos links, unos enlaces de interés, entre ellos está el del Anderson para el RCB y otras cosas. Y un test de conocimiento en el que da luego una puntuación.
y un cuestionario de satisfacción. Y evidentemente faltaría, es una cosa que tenemos que añadir, la posibilidad también de contactar directamente con la gente que hemos colaborado aquí, para que nos planteéis pues, cualquier tipo de dudas que tengáis en cualquier momento por vía mail, y poder pues, que la cosa sea también un poco participativa y ayudaros, dirigiéndoos a quien queráis de nosotros, pues ayudaros en la medida que podamos. Además de esto, sabéis, algunos ya vais a participar dentro de poco, hemos hecho unas formaciones individualizadas en hospitales descentralizados, cada uno de nosotros en nuestro propio hospital, y aplicando un punto de vista mucho más práctico que el que hemos podido dar hoy, pues sobre casos concretos, sobre piezas, sobre laminillas, pues valorar un poco también, ver todas estas cuestiones y todos estos problemas. Vale, pues esta era lo que quería. Si lo que me pedíais la presentación, ya sabéis dónde la podéis tener. Y ahora, si queréis, los compañeros podéis veniros hacia aquí delante, así yo descanso un poco también y damos pie a Nacho, que el debate. Hacemos un turno de preguntas abiertas. Cogerse el micro ese. Sí, se puede apagar, ¿no? La proyección. Bueno, pues aquí tenemos una oportunidad única, diría yo, con este grupo de profesionales altamente cualificados, implicados en el tema de la bioayuvancia, con lo cual los podemos aquí freír a preguntas, o sea que no hay que perder la ocasión. Para ti. Sí, aquí no. Sí, perdonad, ¿se puede atenuar o apagar, no sé si se podrá, la luz del proyector? Bueno, os doy la palabra directamente. Hola, yo soy Begoña Vieites del Hospital Virgen del Rocío, y un poco para que veáis que el grupo lo formamos gente diversa, que todos tenemos experiencia en neoadyuvancia, pero es verdad que en ciertos puntos también tenemos discrepancia en algunos temas que supongo que habrán surgido y que hemos visto que muchos de nosotros manejamos de formas diferentes, ¿no? Creo que un punto importante y del que nos gustaría saber vuestra opinión es del tema de la evaluación del ganglio centinela antes, después, y del tema de si evaluar con OSNA o no. Es verdad lo que es cierto, por supuesto es verdad lo que ha dicho Octavi, el artículo de las recomendaciones internacionales habla de no recomendar OSNA para la valoración de los ganglios centinela, pero bueno, como todo, esto tiene su parte de controversia, ¿no? Las recomendaciones las hace un grupo mayoritariamente americano, sabéis que en Estados Unidos no se utiliza OSNA, y yo querría abrir el debate en este punto y saber sobre todo cuál es vuestra experiencia, si lo estáis utilizando y si en cuanto a supervivencia, si habéis tenido más casos de recidiva o en axilar, como que pudiésemos plantear que el OSNA es un mal método para utilizar, para valorar los ganglios post-neoadyuvancia. Tenemos aquí a Laia Bernet, que es una de nuestras grandes expertas en OSNA, o sea que Laia te va a tocar responder. Gracias. Bueno, vamos a ver. Yo creo que aquí la respuesta habría que desglosarla en varios puntos. En primer lugar, ¿la queratina 19 sigue siendo un buen marcador post-neoadyuvancia para las células tumorales, sí o no? Creo que se ha demostrado que sí. Tú, Begoña, has hecho un trabajo a propósito de esto, publicado recientemente en el Histopathology. Luego creo que esta respuesta está respondida y efectivamente no sería causa la no expresión de queratina post-neoadyuvancia para no aplicar OSNA. Esto por un lado. Por otro lado, ¿qué información perdemos con OSNA? Y esta quizás sea la pregunta clave, que sí tenemos histológicamente y no tenemos OSNA.
Es cierto que la respuesta inflamatoria y la respuesta la respuesta inmunológica por la neoadyuvancia al tumor se evalúa histológicamente y la perdemos por OSNA. Pero ¿eso realmente tiene un impacto más allá del académico? Es decir, para el oncólogo, a quien dirigimos, por lo menos en parte, nuestros informes, el oncólogo necesita saber, para pautar su tratamiento o su seguimiento de la paciente, si hay respuesta inflamatoria o no, o lo que realmente le interesa es saber si queda tumor residual o no queda. Como yo tenía curiosidad por saber esto, me fui a las fuentes y puedo citarlas porque lo he hablado con ellos. Tanto el doctor Llombart como la Aleix Prat me aseguran que no necesitan para nada la respuesta inflamatoria para el seguimiento de estas pacientes. Eso le preguntaba a ellos y es lo que ellos dicen. Por tanto, en ese sentido, tampoco sería una razón para no utilizar OSNA. En tercer lugar, el radioterapeuta. También se trata con radioterapia en la axila en ciertos casos. ¿Necesita el radioterapeuta o el oncólogo radioterápico conocer si hay respuesta inflamatoria para tratar diferente a sus pacientes? Manel Algara, radioterapeuta conocido por todos, asegura que no. Y dice, o por lo menos eso me ha dicho a mí, que él necesita y le aporta muchísima más información, la carga tumoral total, que evalúa de manera muy precisa si quedan tumores, células aisladas o pequeñas cargas de tumor o de células tumorales, que es saber si hay respuesta inflamatoria o no para establecer sus campos de irradiación y tal. Entonces, con toda esa información que me he dedicado a preguntarla, creo que no hay argumentos en Europa, que estamos usando el OSNA de manera muy satisfactoria desde hace tiempo, no hay argumentos para no utilizarlo post-neoadyuvancia. Es mi opinión. Gracias. Discrepo en el tema del radioterapeuta cuando valora el dar radioterapia o no en la SILA post-quimioterapia no ayudante. Por lo menos en mi hospital le interesa mucho el dato de cuántos ganglios han estado afectados previamente, si lo podemos evaluar, porque eso le puede inducir a cambiar el manejo del ganglio, porque se ponen en el escenario peor. Nosotros ese dato morfológico no lo perdemos si hacemos el estudio por OSNA. El número de ganglios previamente afectados cuando se negativizaron. Y luego, yo creo que lo explicó muy bien Octavio, perdemos también el evaluar, infravaloramos y etiquetamos como células tumorales aisladas cuando tú tienes una respuesta casi completa, pero no completa, y quedan células tumorales aisladas, porque el tamaño que se mide es distinto. Con un OSNA te va a dar una carga tumoral muy baja y realmente debemos de clasificarlo como macrometástasis, y eso tiene una implicación posterior en la posible o no radioterapia axilar. Yo creo que hay dos cuestiones diferentes. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Laia, pero también hay que plantearse si es válida la información que da el OSNA para la toma de decisiones clínicas. Hoy en día el problema es que creo que en muchos centros se hace el OSNA y se aplica el criterio de células tumorales aisladas como ganglio negativo, el criterio de micrometástasis como no linfadenectomía axilar. No, post. No, pero las células aisladas no se consideran negativas post. Claro, pero de cara a actuar posteriormente, o sea, de cara a hacer o no una linfadenectomía, ¿cuál es el criterio clínico que se tiene que utilizar? No sé si me explico. O sea, hoy, una paciente que no ha llevado neoadyuvancia, tú dices que tiene células tumorales aisladas y no le hacen nada. Dices que tienes una micrometástasis y no le hacen nada. Claro, la cuestión es que eso clínicamente, hoy por hoy, a mí no me consta que esté validada esa asignación de puntos de corte en la neoadyuvancia. Claro, y es una cuestión también de decisión en los comités. Claro, un comité tiene que decidir, por eso es muy efectivamente. Claro. Es decir, perfecto utilizar el OSNA si se decide que cualquier ganglio positivo, independientemente de la carga que tenga, ¿vale?, debe ir a linfadenectomía, claro, o no. El problema es que yo creo que nos falta también mucha información, y ojalá, y deberemos de ir en ese sentido, intentar validar
completamente información, de acuerdo en lo que dices. Porque todos queremos utilizar el OSNA en neoadyuvancia. Y además, todos. no sé, pero la cuestión es que hay discusiones, por lo que veo dentro de los radioterapeutas, María Algarra lo tiene claro, pero debe de haber otros que lo vean desde otro punto de vista. Me parece razonable, pero lo que creo entonces es que hay que buscar estudios prospectivos que digan si sí o si no y de qué manera, y bien diseñados. Sí, y hay también otra cosa clara también, es decir, es muy importante el que se haga un correcto estudio previo. Y ahí entramos a otro tema de discusión, y es, ¿se puede hacer ganglio centinela en un ganglio clínico, o sea, confirmado como positivo antes del tratamiento? ¿Se debe de hacer ganglio centinela post o no? Eso sabéis todos que está todavía, hay un montón de ensayos. Entonces, quiero decir que todo va un poco en función de eso. O sea, si tú tienes la garantía de que en tu centro se están haciendo bien las cosas, toda paciente, cuando se le hace la biopsia de mama, se le estudia la axila y ante cualquier ganglio mínimamente sospechoso se le biopsia y sabes que partes de ganglios clínicamente negativos, no es lo misma la actuación posterior, ¿vale? Que lo más probable es que te encuentres una mínima afectación, en caso de que te salga el centinela positivo, la afectación sea mínima, que una paciente que no está bien estadiada de inicio y que puede tener cualquier afectación ganglionar. O sea, son conceptos diferentes. Entonces, claro, y eso, ahí insistimos en la multidisciplinaridad. Es muy importante saber cómo es cada paciente, cómo es cada tumor, cómo era el tumor antes del tratamiento, pero no solo en la mama, también en la axila. Bueno, yo lo que creo y lo que he querido también, por eso he sacado el tema, es que es un problema todavía que hay que demostrar el que sí vale o el que no vale, que yo desde luego no quiero utilizar una técnica que no tenga valor, ¿no? Entonces, lo que sí también os invito a todos es que estamos intentando diseñar un estudio multicéntrico en el que, como hemos visto, muchos de nosotros hemos utilizado al menos hasta ahora OSNA en un número mayor o menor de casos post-neoadyuvancia, y estamos intentando reunir la experiencia de todos para poder tener datos objetivos en los que ya con datos objetivos que validemos de alguna forma la técnica en estos casos de neoadyuvancia, positivamente o negativamente si es el caso, ¿no? Si no podemos validarla. O sea que si queréis colaborar en este estudio, pues bienvenidos todos aquellos que estéis interesados. Muy bien. Más. Yo creo que la manera en que se distribuyen las células tumorales después de la quimio en una axila, lo que nosotros podemos aportar ahí, yo creo que no hay que dejarlo de lado y despreciarlo. No sé cómo lo veis. Y no sé qué ventajas puede tener el OSNA sobre lo que nosotros estamos viendo después de la neoadyuvancia. Con la dificultad que puede tener a veces en dar una medida, o no sé,
todo eso me lo pregunto, no sé si vosotros tenéis una respuesta. Bueno, yo una respuesta que veo, sobre todo a la ventaja, es el número de casos, porque aunque la neoadyuvancia inicialmente se utilizaba en tumores localmente avanzados, en casos muy seleccionados, pues yo creo que en todos los hospitales, ¿no?, cada vez el número de casos es más. Nosotros en concreto tenemos ahora un jefe de oncología nuevo que ha dicho que neoadyuvancia se va a aplicar en todo tumor mayor de 1 centímetro. Eso supone un número pues realmente muy... ¿Y qué decimos los patólogos a eso? Ya, sí, pero me refiero que lo que está claro es que el número de casos cada vez va a ser mayor. No vamos a tener una neoadyuvancia al mes. No, pero tiene un... pero no podemos negarnos. O sea, si la pregunta es si tenemos que negarnos a que se haga neoadyuvancia, yo creo que justo todo lo contrario. No, yo digo si nosotros tenemos que dar nuestra opinión. Claro, por supuesto. Tenemos que aceptar que a partir de ahora, a tumores de 1 centímetro luminales, se les empiece a neoadyuvancia. Yo esto me lo A ver. La verdad es que, no sé, igual estoy creando... No lo estás creando porque es una situación... Es una situación real, yo la vivo todos los días en mi hospital. Necesitan luminales A de 2 centímetros. Ojo, partiendo de la base de que el tratamiento neoadyuvante, ya le hemos quitado la Q, ¿vale? Porque ya no hablamos de quimioterapia neoadyuvante. Si os habéis fijado, yo en la charla no aparece la Q de quimioterapia en ningún sitio. Se habla de tratamientos neoadyuvantes y respuestas a tratamientos neoadyuvantes. Y tratamiento neoadyuvante puede ser perfectamente, y lo está siendo, un tratamiento antiestrogénico con un agente biológico bloqueante de PI3K, por ejemplo. Cualquier cosa biológica, o sea. Bueno, vamos a ver, yo creo que no debemos de ser contradictorios. Es decir, creo que hemos repetido hasta la saciedad que se trata de un proceso, un trabajo en equipo, un trabajo multidisciplinar. Y en ese sentido llevas toda la razón. Al menos en mi hospital es en el seno de la unidad de patología mamaria donde se decide si una paciente recibe neoadyuvancia o no. O sea, no es algo a priorístico, sino que hay unos criterios. Y yo creo que precisamente, yo creo que esta es una situación, yo creo que mayoritaria. Es decir, la decisión de realizar un tratamiento neoadyuvante es una decisión que se suele tomar en el comité multidisciplinar. Evidentemente, hay una clara influencia de los servicios de oncología, que son quienes realmente van a aplicar el tratamiento, y obviamente hay una tendencia general a que cada vez se haga más neoadyuvancia. A veces nos podemos preguntar qué tipo de intereses puede haber, bueno, dentro de la dinámica más o menos paranoide que podamos tener, pero que, cuidado, dicho con todo respeto a lo de paranoia, la paranoia muchas veces responde a una realidad, o sea, pero el hecho es que sí que vemos que cada vez hay una mayor tendencia, e indudablemente lo que constituye un beneficio a la vez puede ser una amenaza. Es decir, el beneficio que supone el escenario de neoadyuvancia para la evaluación de nuevos fármacos es una amenaza también, porque implica que posiblemente se pueda forzar en un momento determinado la entrada de pacientes en programas de neoadyuvancia por otro tipo de intereses no directamente relacionados con los intereses del paciente. Y por supuesto con su consentimiento informado, porque como todos sabemos, los consentimientos informados dependen mucho de cómo la persona que los tiene que, digamos, entre comillas, vender al paciente, pues le transmita la información. Y todos sabemos lo que ocurre con los consentimientos informados, que muchas veces, incluso los CEIC, las comisiones de ensayos, y perdonad que me extienda con esto, muchas veces no aprueba consentimientos informados que tienen importantes contradicciones, incluso defectos de forma, que entran en conflicto con, por ejemplo, la ley de investigación biomédica. Y esto lo estamos viendo a diario. Quiero decir que estamos en un escenario muy complejo, lo cual, yo estoy con Octavio, no podemos tampoco poner puertas al campo. Aquí hay una tendencia, y una tendencia mundial, no es de aquí, no es de España, sino que hay una tendencia mundial, indudablemente habrá que ir situando. Yo creo que, insisto, los comités multidisciplinarios creo que es un escenario estupendo para poder dilucidar todo este tipo de cosas.
Y luego hay otra cosa que yo ya le he comentado también y que me parece muy importante, y es que se nos deje a los patólogos participar en el diseño de esos ensayos. Porque yo siempre me lo he planteado, y cuando hago una visita de inicio, las visitas de inicio te encuentras con que tumores SER2 o triples negativos, que al principio los ensayos aceptaban tumores mayores de 2 centímetros, ahora ya el tamaño ya es mayor de 1 centímetro. Entonces yo siempre les planteo lo mismo, o sea, cuando un ensayo es un tumor de 1 centímetro, que ya se ha hecho una biopsia para tipificarlo, que ya se ha llevado 3 cilindros, exige el ensayo hacer una segunda biopsia de 3 cilindros más a la semana, otras 3 cilindros más a las 8 semanas, y encima otros al punto de acabar el tratamiento, ¿realmente estás viendo una respuesta al tratamiento o estás viendo un tumor que se lo han llevado a base de trucos? Claro, es que eso, si no hay un patólogo que les plantee, porque yo cuando lo planteo en las visitas de inicio, los data maes me quedan mirando con cara de haba. Es decir, no me saben contestar. Y claro, pues a lo mejor tienes razón. Bueno, pues quizás los patólogos deberíamos de intentar de alguna manera participar en el diseño de esos ensayos, ¿no? Y plantear estas cuestiones. El tema de ganglio centinela, lo mismo. O sea, ahora mismo todos los ensayos, y hay bastantes en marcha, que tienen el RCB como sistema de evaluación, esos ensayos necesariamente, sí o sí, nos guste o no nos guste, no los podemos analizar con el OSNA, porque ya no tenemos el tamaño del diámetro. Y no podemos nosotros decidir por nuestra propia voluntad que esa paciente que ha estado en el proceso de un ensayo, por mi capricho de tener que utilizar el OSNA, o mi voluntad, dejémoslo de capricho, ¿vale?, esa paciente quede fuera del ensayo. Eso es inconcebible, es intolerable, ¿lo entendéis, no? Entonces, todos los ensayos que lleven el RCB, hoy, necesariamente, nos guste o no, pero, ¿por qué? Pues porque probablemente tampoco ha habido un patólogo ahí para plantear alternativas, ¿no? No sé qué pensáis de... De todas formas, la mayoría de los ensayos son con linfadenectomías también. Sí, pero ya los hay también. No, hay de todo. Los hay de todo, los hay de todo. Vamos a ir, porque es un tema amplio, ¿no? Yo creo que el tema de ganglio... Se puede hablar de más cosas de ha quedado suficientemente claro que es un tema oscuro. Entonces... si queréis, no sé si... ¿Tenéis ya alguna...? Sí. Material de edad, o no, pues en caso de que respondan, pues el oncólogo tiene en cuenta que solo nos quedará el material de la edad. Nosotros lo que hacemos, en los pacientes, claro, no siempre los radiólogos, en el momento de hacer la edad, saben si la paciente es prioritaria de neoadjuvancia o no. Entonces el clip lo tienen que poner en un segundo tiempo. Entonces lo que hacemos es que aprovechamos cuando ponen el clip de hacer una nueva biopsia para la tumores y para tener más material por si acaso responde paciente. Es el caso de que la paciente no esté haciendo el estudio de estos biopsias segregadas, ¿no? En caso de una adjuvancia convencional. Es una cosa, después hay otra cosa que a mí me parece fantástico el trabajo que habéis hecho, pero yo, la verdad es que, o sea, yo pienso que todo lo que se ha preguntado en la encuesta, pues prácticamente nueve en todas partes, ¿no? Porque me parece como de cajón. La verdad es que nosotros trabajamos así, pero sí que es verdad que tiene que haber una complicidad por parte de los cirujanos y de los oncólogos para que a nosotros nos llegue la información correcta en el momento de la cirugía. Entonces, un sugerimiento que os hago es que yo creo que valdría la pena que en esta comisión hubiera cirujanos y oncólogos implicados, porque esto haría, o sea, nosotros podemos decir lo que queremos, pero nos pueden hacer caso o no. Entonces, quizás sería recomendable de que hubiera cirujanos y oncólogos implicados en este grupo, ¿no? De cara a que pudieran transmitir las necesidades que nosotros tenemos. Esto... Somos conscientes de que el hecho de que con la quimioterapia neoadyuvante es fundamental, eso es incuestionable. Pero pusimos obtener acceso a los datos en la esquela clínica porque somos conscientes de que cuando rellenan las hojas de petición pues no te ponen esos datos. Pero yo creo que es mínimo imprescindible. Teníamos claro que era mínimo imprescindible quimioterapia neoadyuvante y el acceso a otra serie de datos que el cirujano no vaya, o sea, seamos realistas. Depende, y de nosotros la verdad es que lo tenemos muy cómodo, porque como está todo informatizado, ellos lo que hacen es que del informe de evolución de tumores hacen un corte, pegan la petición de anatomía patológica y nos llega con toda la información. No tenemos ningún problema, tenemos la imagen radiológica y al momento, la verdad es que en esto, si está informatizado, ahora sí tiene que existir. Pero si está informatizado, que se digan por lo menos que
De todas maneras, bueno, lo de la implicación, el problema muchas veces es que implicas a los conversos. Claro, normalmente los que se implican son los conversos, que son los no conversos son los que no se implican. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, yo creo que tú has hecho referencia también, el escenario del comité multidisciplinar, yo creo que es donde muchas veces resuelves mejor estos temas. Es decir, es donde yo creo que hay que insistir, ¿no? Hay que insistir ahí, porque además es el entorno cercano, que te ves las caras, y yo sé que a veces hay fracasos. A pesar de todo, pues uno tiene fracasos. La verdad que nosotros en nuestro comité, no es otra vez por presumir, pero tenemos mucha suerte, bueno, en nuestro caso no son cirujanos, son ginecólogas, y a lo mejor posiblemente como son ginecólogas, son la verdad exhaustivas y súper cuidadosas en sus hojas de petición. Y nos ponen generalmente, no Gloria, todo con bastante detalle. Alguna vez, precisamente cuando algún caso nos viene de cirugía, entonces ya sí que allí ya es otra historia. Pero bueno, que no me oigan los cirujanos. Yo creo que esto también, el escenario es cambiante según el sitio. Pero yo creo que el comité multidisciplinar es donde yo creo que se debe de tratar este tema, y desde luego es una exigencia absoluta. De todas formas, hay una oncóloga implicada. De hecho, en la página web que enseñó Octavi hay una presentación de la oncóloga en la que, bueno, pues habla de la neoadyuvancia desde su punto de vista y del interés, de lo que a ellos les interesa que nosotros la información que les interesa que les demos, ¿no? Y de todas formas es verdad que nuestro objetivo principal era un poco el sentar unas bases de lo que es el manejo de la pieza posneoadyuvancia, ¿no? Mama, pero desde el punto de vista puramente patológico, sobre todo. Bueno, otro tema por continuar el campo de discusión. Yo no lo puedo evitar, pero siempre cuando se habla de estos temas hay que hablar también de gestión, ¿no? Gestión. Yo creo que la patología, me canso de decirlo, tiene como tres cosas, ¿no? De tres campos de actuación, hay tres futuros: la patología molecular, la digitalización, pero la más importante y la pendiente es la gestión. Entonces, cada vez vemos que estos procedimientos son cada vez más numerosos. Indudablemente, si queremos hacer así las cosas, esto requiere un importante consumo de recursos, tanto de patólogo como de técnico. Esto requiere que tenemos que cambiar el escenario. Yo conozco sitios fuera de España en que veo cómo se trabaja, concretamente en el Anderson, veo cómo trabajan la mama en The Anderson, y claro, yo digo, bueno, de entrada tienen técnicos altamente especializados que son los que tallan las mamas, y obviamente el patólogo es el que se dedica a supervisar todo el proceso y a diagnosticar, pero no es el que está allí haciendo los dibujitos y cortando y haciendo, etcétera, etcétera. Indudablemente el coste del patólogo en el Anderson es un poco diferente al de aquí de España, pero esto yo creo que aquí tenemos una asignatura pendiente que abordar, indudablemente. Y alguien me decía, no, es que además los técnicos tallan muchísimo mejor que cualquier fellow o cualquier médico cuando se pone a tallar. El médico normalmente tiene muchas cosas que hacer y va más deprisa. El técnico que se dedica a eso. Hay una herramienta que a veces se ha utilizado, incluso en tiempo pasado, y esto ya es una pregunta concreta: el Faxitron como una herramienta de valoración a la hora del estudio macroscópico. Ya sabemos que ahora hay faxitrones ya digitales, tienen un alto coste. ¿Tenéis alguien experiencia en esto? ¿Alguien se lo ha planteado? ¿O es que por definición, como nos parece muy caro, ni nos lo planteamos? ¿No tenéis nadie experiencia? Bueno, yo tuve experiencia en Faxitron, pero hace muchos años, y utilizando, pero fundamentalmente con el tema con microcalcificaciones, ¿no? Con las biopsias con arpón cuando empezaban a hacerse, y era muy, muy, muy útil, porque realmente todas estas muestras que tú tienes casi que meter enteras, porque con la macro, con el Faxitron le hacías tu placa y sabías exactamente dónde tenías que ir a por ellas. Sí, bueno, en este contexto yo no sé qué capacidad de resolución tiene para que digamos, en casos de mucha respuesta, hombre, si no tiene, te sirva para dirigir el tallado, ¿no? Si en el otro caso, ya. Explico a veces un problema, encontrarlo. Todos nos hemos encontrado en la situación de ir a rayos con los bloques, incluso
es verdad, a buscar el clip porque estaba metido en un bloque, se había colado en un bloque. No, pero bueno, realmente sale caro encontrar el clip con el Faxitron. En relación con lo que decías del trabajo de los técnicos, incluyendo muestras y tal, yo también estoy totalmente convencido que podían hacer un trabajo muy bueno incluyendo muchas muestras. Pero yo en mi hospital me estoy encontrando con la resistencia a incluir tumores. Y no, yo sinceramente no lo entiendo. No sé si en otros hospitales pasa igual. Parece que les cuesta meterse con los tumores. No sé qué experiencia tenéis en otros sitios. Yo sí había visto en otros sitios que los residentes de cirugía pasaban por anatomía patológica, ellos incluían las piezas de los tumores bajo la supervisión, con lo cual se daban un poco cuenta y aprendían cómo se trabaja en anatomía patológica y lo importante que es la información clínica y los datos del radiólogo y etcétera, etcétera, para procesar las piezas quirúrgicas. Si queréis cambiamos de tercio, hablamos de técnicas post. Yo creo que a pesar de que hay mucho acuerdo, yo creo que luego las cosas están claras, ¿no? Por ejemplo, se ha hablado que crisis 27, hablamos de crisis 27, ya con la modificación a la baja es una resistencia incluso por la punta del crisis 27 respecto a toda la mujer que tiene que ver con la población de crisis 27 en la quirúrgica. Hay ya mucha literatura al respecto, hay muchos trabajos que afirman que ese dato tiene gran valor, con un nivel de evidencia que creo que ya estaba en el 2000, pero ¿qué piensas al respecto? No ya en casos seleccionados, sino de manera sistemática. Incluso más que receptores que cambia poco, pero el cambio de receptores que está ahí hoy está en torno al 10-12%, el de testosterona más está al 10% y el de otros en torno a un 5-9%. Pero, ¿qué opináis al respecto? ¿Creéis que habría que hacer, no hablar en general de marcadores, sino el marcador en función de las diferentes circunstancias? Yo estoy planteando lo que estás contando. Claro, realmente cuando tienes la rutina de mama, el panel de mama, pues puedes hacer 4 o sistema y si quieres algo incorporado más, pues tienes que hacer. Pero sí que es cierto que evidentemente el G67 hoy por hoy, el R2 prácticamente no tiene valor. Lo que tiene valor es la respuesta o no que haya hecho respecto a la persona completa o que quede como residuo. Pero en el caso de los luminares, especialmente cuando van llevando con ayudante, no con quimio, sino con alguna anterior y el antiestrógeno, ahí sí que tiene un valor reconocido y bueno, tenemos efecto de los sistemas que pueden. Si queréis, teníamos ya los resultados de... El tema de tipos especiales. Estamos hablando de la el tema de tipos histológicos especiales. Vamos a ver. Se habla de... Sabemos que, por ejemplo, el carcinoma lobular responde poco. Lo digo en esto de las generalizaciones de vamos a tratar todo con ayuvancia. ¿Consideráis que es importante que los tipos histológicos, porque hablamos del lobular como si fuera el único tipo especial? Yo siempre digo, está el lobular y el resto. Bueno, tipos especiales hay muchos. Creo que posiblemente... Todos sabemos que la clasificación histológica, bueno, en algunos trabajos de oncología podemos leer que es algo del siglo XIX, como que no tiene... Sí, ahora te entendí. Estabas hablando de la cuestión de si se tratan o si se debe de valorar el tratamiento. Sí, como exacto. Estamos hablando de postvaloración, no entendía. No, en el papel del tipo histológico, ¿debemos de cuidar esto o no? Clínicamente, tubulares, mucinosos, pues se sabe que la mayoría son luminales A y no responden. Lo que pasa es que, como siempre, hay que individualizar los casos. Yo
personalmente he tenido 2 mufinosos, ER2 positivos, que fueron a quimioterapia neoadyuvante y respondieron totalmente. Entonces, siempre hay excepciones que confirman la regla. Como suelen ser luminales A, ya no se plantea. Yo, respecto a lo que comentaba la compañera antes, de que el oncólogo decida el tratamiento, yo insisto en lo que decían aquí, de que yo creo que hablamos siempre en comités multidisciplinarios, y yo, desde luego, esa realidad no la vivo. Al revés, alguna vez incluso el cirujano fue con el planteamiento de una quimioterapia neoadyuvante y fue el oncólogo el que le dijo, no, porque tiene un índice proliferativo bajo, o yo misma, es un luminal A. No vivo la realidad de que el oncólogo quiera tratarlo todo porque lo quiera él, sino hay mucho respeto entre todos los distintos especialistas y se discuten todos los casos. Y siempre se individualiza, como los tipos de buen pronóstico que en principio no se... Bueno, y yo por lo menos una más. Bueno, hay una ahí, no me voy a colar, que es el tema del PAN 50, el PAN 50. Yo creo que no ha salido aquí lo del PAN 50, pero yo creo que hay que hablar del PAN 50, ¿no? Bueno, no, yo tampoco no quería decir que nosotros estemos como un invitado de piedra en los comités, ni mucho menos, y tampoco digo que los oncólogos lo quieran tratar todo. Lo que sí que digo es que parece que el escenario está cambiando y que hay como una tendencia a tratar más luminales B y que de alguna manera se están tomando decisiones a empezar el tratamiento de quimio o de tamoxifeno en casos en que anteriormente se trataban con cirugía y que quizás se están tratando cada vez tumores de menor tamaño, ¿no? Y que, bueno, a mí me plantea dudas del beneficio que pueden tener, porque cuando responden es fantástico, pero si no responde un luminal B, por ejemplo, y lo deja 6 meses, pues hay veces que no van tan bien. Yo siempre, claro, es como aquello que miras la cuestión de la señora que no le va a ir bien, ¿no? O sea, que va a estar 6 meses con un tumor tratándose que a lo mejor no está respondiendo, pero tampoco quiero ponerme del lado de dramatizar. De todas maneras, yo creo que la realidad de los centros donde se está haciendo más neoadyuvancia es que se están tratando con quimioterapia, con neoadyuvancia los luminales en el contexto habitualmente de ensayos. O sea, no se trata de un luminal porque sí, salvo que tenga axila positiva y que sea claramente un luminal que iba a recibir quimioterapia. O sea, un luminal convencional, un tumor de 2 centímetros, 2,5 con un KI del 20, no se plantea una neoadyuvancia. Y si se plantea, ahí está el patólogo para decir, oye, ¿y si le operamos y le hacemos un mama print o un oncotype? Vale. Y se toma la decisión después. Perfecto. Y el oncólogo en ese caso no te va a poder decir, pues tienes razón. O sea, es que... Totalmente de acuerdo. Yo quería añadir simplemente una cosa, que lo de la neoadyuvancia no es un proceso irreversible, es decir, que si una paciente va a neoadyuvancia y el tumor progresa, la neoadyuvancia se para y va a cirugía. Es decir, que en estos casos que van mal con neoadyuvancia no se continúa, la paciente va a cirugía directamente y luego se planteará el tratamiento que sea. Es decir, que iniciarla no quiere decir que tengas que acabarla si va mal. Sí. Vale, pues la última parte ya acabamos y nos vamos a tomar el sol, a disfrutar del sol de Alicante. Es una cosa... No, un momento. Un minuto. Solamente ha habido cuatro cuestiones, cinco cuestiones en las que el grado de consenso ha quedado un pelín justo. Y entonces, en la tecnología Delphi, que es la que queríamos aplicar en esta sesión, digamos que recomienda la segunda votación para intentar con telemando, y así ya lo utilizáis y el mono del dedito. Hay que devolverlo, no es que fuera de bromas, la vez que se devuelve y mañana se vuelve a entregar. ¿De acuerdo? ¿Ponemos los resultados o directamente? No. Vale. Os digo que los niveles de consenso que hemos encontrado han sido sorprendentemente altos, muy altos. No sorprendente para algunas cuestiones, pero en general sí que han salido muy altos para todas las cuestiones. Y a nosotros nos ha sorprendido porque pensábamos que iba a haber en algunas en concreto pues más discrepancia. Bueno, planteamos las cuestiones que han quedado un poco justas. Serían esta. Se recomienda valorar la realización de la biopsia de ganglio centinela después de tratamiento, incluso en ganglios positivos al diagnóstico. ¿Podéis, por favor, volver a emitir vuestro
vuestra opinión ahora a la vista de lo que se ha comentado. Siguiente cuestión. Se deben evaluar, con respecto al estudio macroscópico, se deben evaluar histológicamente todos los ganglios con inclusión completa en secciones de 1 a 2 milímetros. Tercera cuestión, con respecto a la biopsia selectiva de ganglio centinela. Para evaluación de ganglio centinela tras tratamiento neoadyuvante se recomienda emplear técnicas que permitan valorar la respuesta al tratamiento. Con respecto a la evaluación de marcadores tras tratamiento, debe considerarse la evaluación de biomarcadores en carcinoma invasivo residual en la pieza tras tratamiento neoadyuvante cuando el resultado en BRAC previa... Bueno, no lo leo, que ya os la conocéis. Y esta creo que es la última. Para evaluación de respuesta tras tratamiento neoadyuvante en piezas de cáncer de mama se recomienda utilizar el sistema RCB. Bueno, pues ahora sí, gracias a todos por vuestra colaboración, por participar de esta experiencia que ha sido un poco novedosa, que yo creo que se podrá interesante desde luego y, insisto, gracias.